Vamos a ver cómo armar y comprobar un circuito en paralelo. Primero vamos a elegir nuestras resistencias, en este caso es 560 ohms, 220 ohms y 330 ohms. Aquí tenemos un diagrama de cómo se va a conectar nuestro diagrama en paralelo. Y vamos a ver la resistencia total. Bueno, 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Entonces calculamos valores y esto nos da la resistencia 1 entre RT. Entonces esto lo que hacemos es sacamos el inverso y nos da 107.52 ohms. O bueno, 106.82 dependiendo de cuántos decimales tomamos. Y para calcular la corriente total es voltaje total, que en este caso son 12 voltios, entre la resistencia total. Entonces tenemos que son 12 voltios entre nuestra resistencia total, que es 106.8208, dándonos un total de 0.11 amperes. Y para calcular los valores parciales de la corriente tenemos que es el voltaje en R1 sobre R1. Como es un circuito en paralelo, todo el voltaje es igual para R1, R2 y R3. Entonces con estos datos obtenemos el amperaje para R1, para R2 y para R3. También podemos obtener la potencia, que es igual a la corriente por el voltaje, pero esta no la podemos comprobar con un voltímetro convencional. Entonces ahora vamos a proceder a armar nuestro circuito. Para esto vamos a obtener las resistencias. Para obtener el valor de una resistencia consultamos la siguiente tabla, donde los primeros 3 dígitos son los valores, el cuarto es el potenciador, es el multiplicador, y en ocasiones solamente hay dos colores que definen en vez de 3, y siempre el penúltimo es el multiplicador y el último es nuestra tolerancia, puede ser oro o plateado. Ahora vemos, ocupamos una resistencia de 560, entonces va a ser verde, azul y con un multiplicador café. Entonces obtenemos esta resistencia, que es verde, azul y café, y la vamos a comprobar con nuestro voltímetro. Para esto nos vamos a una resistencia de 2K, que es para seleccionar el límite que vamos a medir, y en este caso nos da tenemos que cambiar siempre el cable donde corresponde. Este siempre es solamente para cuando medimos amperes, máximo 10 amperes, si no, así podemos trabajar con este cable aquí. Entonces medimos la resistencia y nos da 560.56 cuando son 20 kilo. Y bueno, aquí nos da 560. Aquí estamos midiendo con kilo. Entonces esto está bien, es de 560. Ahora vamos a ocupar una de 220, entonces va a ser rojo, rojo y con un multiplicador café. Entonces buscamos esta. Este es rojo, rojo, café, y comprobamos con el multímetro. Son 220. Y obtenemos la tercera, que es la de 330, entonces tiene que ser naranja, naranja y con un multiplicador café.
y ya tenemos las 3 resistencias. Ahora, para conectar el paralelo podemos utilizar este diagrama que nos indica que la primera resistencia vamos a conectarla así, y la segunda resistencia de 220 también va a ir igual. Y la de 330. En este caso nos dice que cada uno tiene conexión con positivo y cada uno con negativo. Entonces vamos a ocupar 3 cables. Vamos a conectarlos a positivo. La primera resistencia a positivo. En este caso mi protoboard tiene toda la línea horizontal conectada, pero hay algunas que cortan la conexión a la mitad. Entonces, para comprobarlo vamos a poner un cable al final, un cable al inicio, y con el multímetro vamos a medir continuidad. Entonces tomamos cada uno de los cables y vamos a medir si hay continuidad, y si tenemos continuidad. Entonces vamos a conectarlos. Y si no tuvieran continuidad de aquí a acá y ocupan que toda esta línea se llene, entonces pueden hacer un puente a la mitad, por ejemplo así. Y ahora conectamos los negativos. Y como el voltaje es directo, es muy probable que esta resistencia se caliente. Por eso es recomendable comprar de medio watt, pero aún así se van a calentar porque son directamente 12 voltios. Entonces eso puede ocurrir. Y bueno, ya conectamos nuestro circuito en paralelo. Aquí está el circuito en paralelo. Y vamos a ver nuestra... Bueno, aquí tengo una tabla de resultados donde me dice cuánto debe de medir cada uno. Entonces ahora voy a conectar la fuente de poder que me va a suministrar 12 voltios. Es un módulo de fuente de alimentación para Arduino, el cual tiene 3.3 voltios de salida, 5 voltios y 12 voltios. Entonces voy a conectarlo. Ok, todos estos van a ir a negativo. Esos tienen que ser. Toda esta va a negativo y toda esta va a positivo. Así es la manera. Negativo, positivo, y conectamos el positivo y vamos a hacer la medición lo más rápido posible porque se nos van a calentar nuestras resistencias. Entonces tenemos ya nuestro multímetro preparado para medir y vamos a conectar. Medimos el voltaje en la primera. Vamos a medir el voltaje hasta 20 volts. Y si les da negativos porque están al revés las puntas, nos da 11.60 y 11.60 y 11.60. Ahora vamos a medir la corriente.
Y para la primera tenemos, bueno, para la tercera resistencia tenemos una corriente de 0.4, que es correcto. Y listo. Con esto ya comprobamos el circuito paralelo. Listo.